tardes, Laura. Buenas tardes, Joaquín. Y buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto escucharlos. Bueno, gracias por atendernos, diputado. Por favor. Y la consulta, o las consultas son diversas, pero vamos con una que tiene que ver con el turismo estudiantil, ¿no? Y esto que usted está proponiendo de que San Rafael sea la capital del turismo estudiantil. ¿Cómo es esto? Así es, Joaquín y Laura. La idea es que, bueno, San Rafael se ha presentado en la Cámara de Diputados un proyecto que tiene como objetivo declarar a San Rafael como la capital del turismo educativo. A diferencia del turismo en general y del turismo estudiantil, el turismo educativo está caracterizado por la articulación con las instituciones académicas y deportivas del ámbito público o privado, y que tiene como finalidad concretar experiencias educativas fuera del ámbito de la propia escuela, del aula en sí misma, ¿no? Uh-huh. La idea es fomentar distintos proyectos que tengan un interés específico y vinculado al ámbito pedagógico, y tratando de abarcar los tres o todos los niveles educativos, ¿no?, en relación con la currícula vigente a nivel de distintas provincias y de nación. El viaje de estudio siempre sabemos que es una actividad que es muy importante, que acompaña a los alumnos en la asimilación de conceptos que van recibiendo a lo largo del año calendario, ¿no? Fomenta, entre los fundamentos que nosotros pusimos como para abarcar o tener esta mirada, ¿no?, de San Rafael, es que fomenta el aspecto también social de vinculado a lo educativo y a lo cultural, y le hacen esto junto con las experiencias vivenciales que va a vivir cada alumno, y que le permite conocer culturas, nuevas regiones que quizás por sí mismo nunca lo harían. Los viajes, bueno, como todos sabemos, estos viajes de estudio, ¿no?, que por eso hacíamos la diferencia recién, Joaquín y Laura, con los viajes estudiantiles. Estos viajes de estudio siempre fomentan valores agregados también, más allá de concretar o reforzar lo aprendido en el año, sino que también va de la mano de la capacidad de compartir, la cooperación de los alumnos, ampliar la integración, buscar mejor fraternidad que tengan los chicos, la solidaridad. San Rafael está ubicado entre uno de los primeros departamentos que reciben muchos viajes de estudio. Como ya sabemos, obviamente, San Rafael se destaca por todo sus bellezas naturales, su cantidad de deportes y actividades que tienen al aire libre, y también, obviamente, la significativa red de servicios turísticos que se prestan de calidad, que hacen una oferta amplia para todo tipo de público. Acá hay que tener mucha atención, Joaquín y Laura, a las empresas dedicadas al turismo educativo, las cuales ocupan o articulan luego con las empresas locales proveedoras de estos servicios turísticos, que logran o hacen que esa prestación del viaje sea segura y eficaz. Estas empresas de turismo educativo tienen que estar ajustadas a la Ley Nacional de Turismo Estudiantil y tienen que cumplir muchísimos requisitos. Y son, hoy en día, y más como consecuencia de la crisis económica que vivimos, que vive el departamento, que vive la provincia, que vive nuestro país, la crisis económica que se fue agravando con la pandemia del coronavirus. La verdad que estas empresas educativas, una vez que ya empiece a articular nuevamente su funcionamiento, son motores de economías regionales. Entonces, a eso apuntamos con este proyecto, a que con la declaración de capital de San Rafael como capital provincial del turismo educativo, fomentemos más aún los viajes de los alumnos que elijan el destino de San Rafael. Hay 400 agencias de turismo educativo inscritas, registradas, que tienen que cumplir los requisitos que nos impone la Ley Nacional de Turismo Educativo. Y esas agencias son las que articulan con los diferentes destinos turísticos y que obviamente permiten realizar esos viajes. Calculen, chicos, que 1 millón de personas o de alumnos por año viajan a distintos lugares, entre ellos San Rafael, que actualmente San Rafael recibe entre 25.000 y 30.000 alumnos, es decir, estamos recibiendo prácticamente el 3%. Esta declaración de capital del turismo educativo, que permitiría a todo el sector turístico también recibir o realizar encuentros de agencias de turismo, se estima con los prestadores locales, ¿no?, que podemos hasta
triplicar la capacidad de recepción de esos 30.000 chicos o alumnos que vienen, es decir, casi llevarlos hasta a 100.000 alumnos o más por año. Entonces, la finalidad o el objetivo primordial de declarar a San Rafael como la capital del turismo provincial, del turismo educativo, es obviamente esto, generar este motorcito o buscar este nicho dentro de la economía generada por el mismo turismo y obviamente, bueno, generar riqueza a nivel local. Entonces, por eso es que también ha sido muy pedido este proyecto, mejor dicho, acompañado por el ámbito turístico, en vista de la posibilidad de generar un movimiento autónomo de ese turismo general que estamos acostumbrados a recibir, sino que también focalizarlo como un turismo de estudio, para concretar, obviamente, viajes de, como decíamos al inicio, Joaquín y Laura, esos viajes de estudio, que no son viajes de egresado puntualmente, sino que para reforzar conceptos, aprovechando no solamente las bellezas naturales que tiene San Rafael y todas las actividades que podemos realizar al aire libre, desde los deportes que conocemos en nuestros circuitos turísticos, hasta caminos del vino, visitar bodegas y museos, y reforzar todo lo aprendido por el alumno a lo largo del año. Así que esa es la finalidad de este proyecto, que busca obviamente tener o fomentar este nicho dentro de la economía regional, moviendo nuestra economía regional y atendiendo, bueno, esta situación que nos ha golpeado fuerte, como ha sido la pandemia, buscar nuevamente motorizar la economía con estos pequeños motores que benefician en última instancia a todos los sanrafalinos. Diputado, es un proyecto tentador, sinceramente, escuchando atentamente la explicación del contenido del mismo. ¿Cómo se logra todo lo que usted mencionó? Porque, en resumida palabra, ya se viene implementando un poco la visita de estos estudiantes. Con este proyecto sería aumentar ese número, ¿verdad? Exacto, Laura. Hay como les explicaba, un rol muy importante en esto que lo cumplen las agencias de turismo estudiantil, que son distintas a los prestadores locales nuestros de turismo, ¿no? Que es el que tiene el hotel, el que presta los servicios de actividad al aire libre o de transporte, ¿no? Pero sí, nosotros haciendo atractivo o colocándolo como capital provincial, eso nos permitiría hasta destinar recursos, realizar congresos, invitar hasta más de 400 agencias o empresas dedicadas al turismo estudiantil que están desparramadas a lo largo del país y que son las que articulan o hacen de nexo con los distintos puntos. Entonces, esto permitiría que obviamente la provincia y el departamento canalicen los esfuerzos junto con estas agencias, lo que permitiría obviamente después de por sí solo decantar también en el posicionamiento de San Rafael como un destino turístico, sin necesidad quizás de invertir grandes recursos económicos, me refiero, no por parte de la provincia ni por parte de los prestadores locales, que permiten obviamente, como calcula el mismo sector turístico, triplicar lo que hoy está recibiendo en cuanto al turismo estudiantil, Laura. Bien. La verdad que sí resulta tentador y bueno, esperemos que se pueda concretar. Bien. Adrián Reche, con él estamos hablando, diputado provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza. Diputado, saliendo de este tema que queda claro, ¿no? No puedo dejar de preguntarle, ya que usted es abogado, ¿no? Mucho se ha discutido en este último tiempo lo que tiene que ver con la condena perpetua, si debe ser constitucional, si no debe ser constitucional. De hecho, bueno, ya se hizo la audiencia, ahora la Suprema Corte es la que tiene que resolver, no se sabe cuándo va a ser, pero es la Suprema Corte la que tiene que dar una resolución final. ¿Usted cómo ve esto? ¿Tiene que ser constitucional la condena perpetua? ¿No tiene que ser? ¿Por qué? Yo, Joaquín, lo veo con un poco de por ahí, fuera de poco o mucho conocimiento técnico que uno puede tener, ¿no? Pero lo veo con sentido común, más que nada. Yo creo que obviamente tenemos una escalada de delitos que son violentos. Recordemos que esta prisión perpetua no es aplicable a todo tipo de delitos, sino que son aplicables a hechos graves, femicidios, asesinatos.
bueno, todos esos delitos que están contemplados en un artículo incluso del artículo 80 de nuestro Código Penal, que son delitos homicidios agravados, que disponen al juez, obviamente que va a merituar la causa, la posibilidad de establecer esta prisión preventiva, perpetua, y lo veo como un sentido común frente a esta escalada de hechos violentos y aberrantes muchas veces, que incluso nos pegan de cerca en nuestro querido departamento, ¿no? Y en ese sentido, obviamente que hay una cierta facción ideológica que ha planteado justo en este momento este cuestionamiento de determinar si la condena para este tipo de delitos graves que son aberrantes es constitucional o no, y obviamente esto pone en peligro o da la posibilidad, abre la puerta a que muchas personas, delincuentes violentos, por así decirlo también, con todas las letras, estén en la posibilidad de salir nuevamente a las calles. Y creo que hemos cambiado, obviamente, por un matiz filosófico, con datos que muchas veces no son los correctos, cambiar la postura, y muchas veces hemos cambiado a esos victimarios, a esos actores de esos hechos aberrantes en víctimas, y lo posicionan como si fuera la víctima que sufre una condena a prisión perpetua. Y nos olvidamos muchas veces, sí, de la víctima, nos olvidamos muchas veces de la familia de esa persona que dejó de existir, de la familia de esa persona que no la va a volver a tener. Obviamente nos tocan casos de muy de cerca, Joaquín, y que hoy tenemos a pleno debate, ¿no? Que por ejemplo, el caso de Paula Toledo. Entonces, muchas veces nos olvidamos de la víctima o de la familia de la víctima, que no va a haber ni siquiera pudo despedirse de esa persona que fue abusada, violada, mutilada y asesinada en última instancia. Entonces, yo creo que, obviamente, en el derecho penal siempre se determina al delito o al que comete una infracción, una pena o una pena que es como un resarcimiento, es decir, que debe ser justo y equiparable. Entonces, en este caso, no siempre, o a cualquier delito, el juez le aplica una prisión perpetua, sino a esos delitos graves, aberrantes, que tienen impacto social y que generan muchísimo daño también a otra parte de la sociedad. Entonces, en este contexto, Joaquín, yo lo veo con sentido común. Yo creo que es necesario mantener este tipo de sanciones, ¿no? Cuando una persona ha cometido hechos que son graves, que son aberrantes, y más aún cuando primero no tenemos ningún fallo que lo declare inconstitucional. Si nos hablamos de tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, en ningún momento nos prohíbe la prisión perpetua. Es más, en ningún momento ese pacto le obliga a abolir a aquellos países que tienen la pena de muerte, se las obliga a abolir. Es decir, lo único que les pide es que no la hagan extensiva a otros delitos. Entonces, ni siquiera también en los fundamentos que muchas veces se usan para justificar dentro de lo que es el abolicionismo, como se conoce, o el garantismo, muchas veces está erróneo y está equivocado, porque ni siquiera estos tratados a los que hacen referencia hace una mención expresa sobre la ley. Ni siquiera, por ejemplo, el Estatuto de Roma, que son tratados internacionales que los países se tienen que también, o que son como faros y guías a los cuales los países tenemos que adaptarnos cuando obviamente lo hemos hecho parte de nuestra legislación. Entonces, en ese aspecto, la verdad que corrernos del foco por ahí es una cuestión filosófica que no se ajusta a la realidad local, ¿no? Bien. Entonces, en ese aspecto yo considero que tiene que mantenerse, y más aún cuando, por ejemplo, Laura o Joaquín, que el juez haya cometido un error a la hora de juzgar y le haya impuesto una prisión perpetua a un sujeto, en todo momento él la puede rectificar, la puede volver a revisar, tiene todas las herramientas para volver y acreditar que fue o no fue como tal se le imputó. Pero ¿en qué momento la víctima puede volver a despedir a su familia, a la víctima asesinada? Eso es irrecuperable, eso no se puede remediar nunca más. Entonces, en ese aspecto, para equilibrar cargas, ¿no?, y dar sanciones justas, yo creo que para ciertos tipos de delitos es una condena que es legítima y que, bueno, que se tiene que reparar el daño causado. Bien.
Gracias, diputado, como siempre, por atendernos y cualquier novedad estamos en contacto. Sí, con gusto. Gracias a ustedes por bueno, darnos siempre la posibilidad de transmitir la labor o las posturas que uno tiene dentro de la Cámara, que siempre son temas que cambian semana a semana y día a día. Y así que un saludo grande a toda la audiencia y un saludo Laura y Joaquín también. Bueno, gracias. Un abrazo. Abrazo. Ahí estaba Adrián Reiche, diputado provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza.